Hola, muy buenas tardes. Hoy miércoles nuevamente nos reunimos para el programa ¿Qué pasa si olvido? Es un programa que lo hacemos en conjunto con TV Santiago, Santiago TV de la Universidad de Santiago y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hoy día tenemos una entrevistada muy especial. Es Nancy Yáñez. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, en Derecho. Además, luego siguió y sacó un máster en Notre Dame, que es una ciudad, en este caso, de Estados Unidos, o sea, una universidad de Estados Unidos. Y luego ella saca su doctorado también en Derecho, acá en la propia Universidad de Chile. Entonces, tenemos en este estudio a una persona que tiene una trayectoria académica bien significativa, así que muy buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Y bueno, yo he partido con una presentación que es como muy formal, pero quisiera yo preguntarte, volver un poco atrás, o sea, volver a cuando eras como más chiquitita, digamos. Porque tú estudiaste en Kemchi, en Chiloé, ¿ya? Así es. ¿Y qué edad tenías entonces? Bueno, nací en Kemchi. Naciste en Kemchi. Y estudié en la Escuela 18, República de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, bueno. Así se llamaba la escuela de Kemchi, y estuve en la escuela de Kemchi de primero a cuarto básico, luego volví en séptimo básico, y por lo tanto parte de mi formación, sobre todo mi primera formación, la tuve en esa escuela. Hasta que tenía 9 años, en que emigré a estudiar a Puerto Montt. Pero si algo puedo resaltar de ese periodo de estudiante en Kemchi, fue que fui formada por profesoras normalistas. Todas las profesoras que estaban en la escuela, incluido mi madre. Ah, y era profesora. Que era profesora. Fueron formadas en las escuelas normales. Y eso le daba a esa escuela un nivel y una calidad que permitía que todos los niños que éramos educados en esos establecimientos tuviéramos las mismas oportunidades de acceso que pueda tener cualquier niño que hoy día uno no lo ve en Chile, ¿no? Yo llegué a un colegio privado en Puerto Montt, que respondía de alguna manera a un determinado nivel económico y profesional, y que por lo tanto tenía, uno podría pensar, mayores niveles de exigencia académica, y nunca fue un problema venir de Kemchi, como tampoco fue un problema ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ya, pero pasaste muy rápido, porque yo quiero... esa experiencia de Kemchi a ti te quedó como muy registrada en tu vida, ¿no? Eso de estar con los niños, de caminar juntos a la escuela. Además, el lugar es maravilloso porque están junto al mar, el horizonte es precioso, ¿no? Así es. O sea, vivir en Kemchi es ser hija del pueblo, digamos, ¿no? La verdad que mi niñez fue jugando en las calles del pueblo, y por lo tanto al cuidado de toda la gente, de modo que uno crecía en condiciones de seguridad y de acogimiento por parte de esa comunidad, que yo creo que hoy día son pocos los niños que pueden dar cuenta de esa situación, ¿no? Y ya un poco más grande, mis padres se fueron a vivir al campo. Yo cuando tenía 8 o 9 años vivíamos en el campo, y por lo tanto a 2 kilómetros del pueblo, y por lo tanto los niños que veníamos ya a este sector un poco más rural, el pueblo es pequeñísimo, pero a 2 kilómetros era ruralidad propiamente tal, íbamos en grandes grupos al colegio, caminando bajo la lluvia, de ida y de vuelta, y por supuesto que eso era una gran aventura. ¿Y te queda como el registro de algún relato así como más de mitología de Chiloé? ¿Te acuerdas que te hayan contado algún cuento o algo que tenga que ver con esa primera niñez tuya? O sea, mi niñez fue llena de cuentos y llena de mitos.
yo crecí junto a una maravillosa mujer que se llamaba la Luchita Payaleve. Ya. Y bueno, los cuentos de la Luchita, que es la persona que nos crió, digamos, desde que teníamos 8 meses. Todavía estamos en Kemchi, ¿no? Todavía estamos en Kemchi. ¿Ya? La Luchita nos contaba historias increíbles y nosotros muchas veces íbamos a la casa de ella también. Pero aparte de los relatos incluían una vivencia, uno vivía y convivía con el relato mítico en Chiloé, siempre. Entonces mi niñez tenía que ver con los relatos de cómo la mamá de la Luchita espantaba por las tardes, esas tardes así como nubosas de Chiloé, en que todo es un poco abochornado el día de los... No, esos días sí. abochornados, dice uno. Sí. Bueno, ese es el día en que los brujos andan afuera. Y por lo tanto, la mamá de la Luchita salía a espantar los brujos con un cojín. Y bueno, estos cuentos acompañaban todas mis tardes de niña. Y mi hermano se aterraba mucho. Ya. Porque algunos cuentos eran un poco Imagino, complejos. claro. Entonces, en esos cuentos... ¿Hermano menor o mayor? Mi hermano menor, pero ya. menor 2 años. Ya. Entonces, bueno, las noches eran eran entretenidas, pero al mismo tiempo tenían esa cosa de la aventura de entrar en un relato, pero al mismo tiempo de aterrarse, ¿no? Pero la verdad que ahora que estamos relativamente cerca del año nuevo, del Huachipantu, Sí, claro. ¿no? En mi relato de niña se celebraba San Juan. En el mundo chilote se celebra San Juan. Sí. Y por lo tanto, independiente de que en mi casa no había ni un Juan, esa ha sido siempre una fiesta que se conmemora en casa. Y es una fiesta donde uno, en el fondo, de alguna manera vive la realidad de los relatos míticos en Chiloé. Entonces, parte de la discusión de las noches de San Juan era quiénes del pueblo son brujos. Buena, muy buena. Bueno, pero después te fuiste a Puerto Montt, o te llevaron a Puerto Montt, sí. Pero como un cambio como de estilo, porque te metieron en un colegio, no sé, tú eras chica, así que no podías decidir tú, un colegio como privado, internado entiendo que fue, así es. ¿Ya? Católico, como muy distinto a lo que era tu pasada anterior, digamos, por Kemchi. Sí, sí. Bueno, a ver, había algún nexo, digamos, en la época en que yo estudié en Kemchi. Efectivamente, la escuela tenía solo enseñanza básica, no había enseñanza media, por lo tanto uno tempranamente se generaba la necesidad de migrar a otros espacios. De alguna manera había sido las historias de mis tías también, ¿no? Que habían estudiado en la época en que en Chile había solo hasta 6º básico. Entonces, si bien yo relevo lo que es el aporte sobre todo de las profesoras de las escuelas normales en el proceso de alfabetización de uno, porque yo creo que ahí está el principal impacto, ya cuando uno está, las aspiraciones de un mayor nivel educacional estaban vinculadas a la migración. Y yo diría que eso es un tema súper complejo para todos los niños que vienen de los sectores rurales de Chile, ¿no? Claro. Entonces, como que uno tenía que migrar o a Ancud o a Castro o a Puerto Montt. Y por supuesto que en ese proceso de migrar a Ancud o a Castro, Puerto Montt ofrecía mejores oportunidades. Y el colegio, bueno, era de alguna manera el colegio en el que se habían educado mis tías antes. ¿Qué colegio es ese? ¿Cómo se llama? El Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt. Y bueno, significó entrar a un colegio con características muy distintas, ¿no? Y la verdad que yo alcancé a estar 1 año interna. Y el internado, en principio, claro, era un espacio atractivo porque de alguna manera congregaba a niñas de toda la zona, no solo en esa época de Chiloé habíamos 3, 2 mayores que yo. Era difícil volver a Chiloé. Uno solo podría regresar, hoy día uno podría ir todos los fines de semana. En esa época tú solo podías ir en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano. Entonces yo solía viajar en vacaciones de invierno con estas otras 2 jóvenes que eran adolescentes y yo muy niña de regreso a Chiloé. Y lo hacíamos cruzando el canal de Chacao, pero uno en esa época el bus te dejaba en Pargua y tú tomabas un barquito de pasajeros y te esperaba otro bus al otro lado, entonces era muy largo el viaje.
Puerto Montt fue un mundo como un mundo en el que yo me inserté, yo diría que sin grandes problemas, pero de alguna manera creo que si pienso en los espacios que me aportaron hoy día, ¿no? Si yo hoy día tengo los referentes, ¿cuáles son mis referentes para poder enfrentar lo que son mis desafíos de hoy? No están en ese proceso de puertomontino. Te pregunto, porque tú sabes que en la cultura indígena en general hay siempre como una invocación a los ancestros. Tú estás relacionada de algún modo ahora con la cultura indígena muy fuertemente. Y cuando tú invocas ancestro, ¿a quién invocas? Cuando yo invoco ancestro, invoco a Chiloé, sin lugar a dudas. O sea, Chiloé es el espacio y es esa cultura, en la mixtura de esa cultura chilota. La verdad que si tú me preguntas sobre cuál es mi identidad, yo digo, bueno, mi identidad es chilota, no cabe ninguna duda, ¿no? Y eso implica todos los referentes que tenemos la gente que provenimos de ese lugar y que me conecta a mí entrañablemente con Chiloé hasta el día de hoy, digamos, ¿no? A pesar de que haya, de alguna manera, distanciado mi ida a Chiloé, todavía mantengo, bueno, mi padre vive en Chiloé aún, y todavía tengo vínculos familiares en Chiloé, y estoy pensando en un cierto retorno a Chiloé. Tú terminaste enseñanza media en Puerto Montt. Yo terminé enseñanza media en Puerto Montt. Y ahí decidiste estudiar Derecho. ¿Por qué te gustaba el Derecho? A ver, yo decidí estudiar Derecho siempre. La verdad que creo que mis habilidades solo iban por el Derecho y no por otro lado. No soy de aquella gente que tiene, que sus aptitudes van por lo humanista, y yendo por lo humanista no hay un rango, ¿no? de disciplinas donde uno se imagina. Sin embargo, el Derecho fue mi área de interés desde que era muy, muy niña. Tal vez la única vez que pensé en algo distinto, pensé en la arqueología. Y una amiga de mis padres me dijo, no, me dijo, para ser arqueólogo se necesita o mucho dinero para costearte las investigaciones, o de lo contrario estás condenado a la pobreza total, me dijo. Entonces tienes que ser abogada para poder costearte tus estudios, tus investigaciones arqueológicas, me dijo la amiga. Yo encontré que era eso muy sensato, tenía 9 años. Estimé que eso era muy sensato. Ahora, lo más curioso es que la verdad que si hay algo que no ha sido un norte en mi carrera de abogado, ha sido precisamente el éxito económico, muy por el contrario. Ok, pero sales del colegio, digamos, quieres estudiar Derecho. ¿Y cómo te figuras tú? ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es tu sueño? ¿Quieres ser abogada? ¿A qué te quieres dedicar? Aún no te has encontrado con la Universidad de Chile. Aún no entras a la Universidad de Chile. ¿Y cuál es tu idea de qué es lo que es ser una abogada? Bueno, básicamente yo diría que mi horizonte como abogada, desde el colegio, desde Puerto Montt, digamos, desde una adolescente de provincia, era la carrera diplomática en principio. Mi interés fundamentalmente en el Derecho iba más orientado por esa línea en un principio. Cuando yo no tenía no tenía ninguna noción de lo que podía efectivamente ser el Derecho y los distintos ámbitos que podía ofrecerte, ¿te fijas? Claro. Entonces, más bien identificaba estudiar Derecho en la Universidad de Chile. En Santiago. Claro. Y por cierto que aquí habían varios elementos que condicionaban eso. Mi mamá era originariamente de Santiago, la Universidad de Chile era la universidad laica, y no obstante que yo provengo de una familia de padres más bien conservadores, sí habían sido radicales, y por lo tanto lo laico era parte de los referentes familiares más relevantes. La Universidad de Chile era, sin lugar a duda, el espacio al que uno aspiraba, ¿no? como lugar donde formarse académica y profesionalmente. De modo que ese era como el ámbito o el camino que yo de alguna manera añoraba o anhelaba. Pero estaba vinculado a eso, fundamentalmente. Entonces llegas a la Universidad de Chile, año 1983, has dado la prueba, te va bien, entras.
a Derecho. ¿Y el mundo era distinto como lo tenías? El mundo era absolutamente otro, era maravilloso y seductoramente otro. La verdad que el ingreso a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho, fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento en todo ámbito, y el primero de ellos fue encontrarme con la dictadura. En la época, además, el cerco informático, sobre todo en la región, era tremendo. Sí. El mundo de donde yo venía, además, era un mundo que estaba vinculado a la dictadura, y estaba vinculado a la dictadura fundamentalmente a través de ciertos sectores sociales que no solo validaron la dictadura, sino que además en el mundo de provincia estos espacios estaban copados por los militares, que eran quienes ejercían el poder político en la región y fuertemente. Entonces, para mí la universidad fue realmente un descubrimiento de lo que era el país, un descubrimiento de lo que eran los abusos a los derechos humanos, un descubrimiento de que además uno podía cambiar las cosas. De que además uno estaba obligado a cambiar las cosas, porque uno no podía ser pasivo frente a la realidad, porque si no era cómplice. Y eso no te lo decían los otros. Eso era algo que uno empezaba a dimensionar tú misma, cuando veías que a tus amigos los llevaban presos. Porque tú llegaste al año 83, que fue el año de las protestas. Así es. Entonces, había cambiado. El mundo empezaba a cambiar. Sí. El mundo recién empezaba a cambiar. La verdad que recién en el año 84 yo llegué a la universidad con Hugo Rosende de decano. Hugo Rosende, sí. Por lo tanto, era una universidad intervenida, 100%. Sí. Empezaban las protestas, empezaba la movilización y la organización política dentro de la universidad. La Facultad de Derecho era precursora en eso. Sí. Además tenía esa pluralidad fantástica que tiene la universidad, y que en esa época era mucho más clara, de modo que éramos distintos, veníamos de todos los territorios, veníamos de las distintas procedencias sociales, teníamos distintos background políticos, y estábamos todos unidos en un horizonte común. Y en ese proceso, entonces, la universidad tiene el primer centro de alumnos democráticos, que tiene como presidente a Yerko Ljubicic, que fue el primer centro de alumnos democráticos. Te hago una pregunta. ¿Te tocó a ti también todo el episodio de Federici? Sí, claro. ¿Estuviste en esa...? Me tocó, fui partícipe de ese proceso. Estamos hablando del año 87, un año antes del plebiscito, 87. Y ese fue un movimiento político de gran importancia dentro de las universidades. Sin lugar a dudas, porque fue el momento, fue precisamente, yo diría que además un momento crucial, porque es el movimiento que logra decir no más, y logra finalmente reemplazar la autoridad impuesta por el dictador. O sea, finalmente diríamos que es la primera vez que se expresa la voluntad soberana, en este caso de los estudiantes, para decir: nosotros no estamos dispuestos a tolerar, en definitiva, autoridades de estas características, además impuestas por la dictadura. Se terminaron los militares en la universidad, y se terminaron además los designados en la universidad. Y yo creo que el movimiento de Federici tiene, desde esa perspectiva, es señero respecto a lo que va a ser después el movimiento del plebiscito en Chile. Yo diría que no vuelve a tener precedentes. Uno podría decir de que ahí la voluntad popular se expresa de manera tan rotunda que incluso en plena dictadura, con todas las brutalidades que se venían cometiendo, porque eran épocas en que bueno, vivimos situaciones tan críticas, ¿no? Como fueron las represiones post-atentado a Pinochet. Claro, porque ese año, disculpa, también fue Pinochet, fue a la Escuela de Derecho. Claro. Sí, eso fue, y ahí no fue bien recibido, fue el año 87. Así es. Claro, y es también cuando hay una protesta estudiantil, y
y un carabinero le dispara a la niña, esta pianista, María Santibáñez, que o sea, fue un año muy, muy complejo. Un año muy complejo, muy complejo. En realidad, todas las situaciones que, además un año que tenía como uno podría decir, un año de las víctimas estudiantiles, sí, ¿no? Sí. Carmen Gloria Quintana, sí, Rodrigo Rojas, claro. O sea, la dictadura tenía entonces ya tenía como enemigo político al movimiento estudiantil. ¿Y el decano era Mario Rosende? El decano, bueno, el decano post-Federici, sí, post-Federici, claro. Post-Federici es Mario Rosende, y Mario Rosende de alguna manera representa el decano al que los estudiantes respetan, digamos, y el decano que finalmente restablece, en definitiva, yo diría que restablece el gobierno académico de la universidad, ¿no? Ya, estás estudiando, ¿cuándo te empieza como a interesar muy vivamente la temática en que finalmente te termina como capturando toda tu mayor atención? Me refiero, por ejemplo, al tema del derecho de las aguas, el tema territorial, el tema de las culturas indígenas. ¿En qué momento empieza a producirse eso? Bueno, eso se produce en el momento en que tengo que hacer mi tesis de pregrado. Sí. Porque la verdad que mi trayectoria académica, fundamentalmente en sus inicios, bueno, yo estudié en lo que fueron los 80 en dictadura, en donde los profesores de la facultad, donde era una facultad profesionalizante, y por lo tanto, la verdad que fue recién al término de, cuando yo ya egresé de la universidad, que empiezan a retornar académicos propiamente tal, que habían de alguna manera desarrollado su perfeccionamiento académico fuera de Chile, precisamente también saliendo un poco de este proceso oscuro que había sido la dictadura en los 80. Sí. Y uno de los primeros profesores que viene ya con formación académica, es Enrique Barros. Y yo soy ayudante de Enrique Barros, y por lo tanto comienzo mi trabajo en Derecho Civil. Sí. Pero cuando me toca hacer la tesis de pregrado, la verdad que naturalmente debiera haberme inclinado por la responsabilidad extracontractual, lo que me habría llevado básicamente a un ámbito tremendamente distinto a lo que yo he desarrollado mi actividad profesional. Entonces ahí dije, bueno, ¿cómo me veo siendo abogado en el ámbito del derecho privado? Y la verdad que no me parecía que ese pudiera ser mi destino. Y hay un paréntesis. Bueno, yo lo conocí también a Barros porque él fue el que nos ayudó en algún momento a todo lo que fue la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Pero tu tesis tu tesis de pregrado fue sobre el convenio 169. Exactamente, porque fue en el 89. Entonces, era la época en que se había aprobado recién el convenio 169. Y un amigo que estaba precisamente haciendo su tesis en derechos humanos me dice, mira, se acaba de adoptar un convenio sobre derechos de los pueblos indígenas. Y yo dije, eso es lo que yo quiero. Francamente. La verdad que además venía llegando de haber hecho un viaje maravilloso por Perú. Por Perú. Había recorrido todo lo que era el mundo andino y venía alucinada con el mundo andino, y dije, no, la verdad que estudiar este convenio es una oportunidad, y la verdad que una tremenda oportunidad. ¿Y qué importancia tiene el convenio 169? El convenio, o sea, primero, en la época en que se adopta, es el primer instrumento especializado en materia de derecho de pueblos indígenas. Por lo tanto, utiliza todo el marco normativo de los derechos humanos y lo pone a disposición de los pueblos como un sujeto colectivo de derechos humanos. Hasta antes del convenio 169, más bien los derechos humanos eran concebidos como derechos de los individuos, incluso los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y la diferencia de los derechos económicos, sociales y culturales era básicamente que tenía que ver con la naturaleza misma de los derechos, no en el sentido de que más bien promueve que el Estado invierta recursos públicos y adopte en definitiva medidas
que de alguna manera corrijan las brechas de inequidad que se producen en una sociedad democrática. Pero cuando hablábamos de derechos de pueblos indígenas, estábamos hablando de un sujeto distinto, cuyos derechos tenían una dimensión totalmente distinta a la de los tradicionales derechos humanos, y el fundamento, en definitiva, de estos derechos trascendía en el Estado, ¿no? La particularidad de estos derechos es que son preexistentes a la formación del Estado y, por lo tanto, en definitiva, apelan al Estatuto de Derechos Humanos y, por lo tanto, a la primacía que los derechos humanos tienen en el marco jurídico de un Estado, precisamente como límite a los abusos que puede cometer un Estado cuando actúa al margen de la ley o arbitrariamente en función de intereses distintos de aquellos que la democracia impone, ¿no? Entonces, el convenio 169 es fundamental porque, en definitiva, reconoce que los pueblos indígenas son sujetos de derechos humanos y que estos derechos humanos tienen su base en la historia de la expoliación de que han sido víctimas los pueblos indígenas y, por lo tanto, busca corregir esa inequidad histórica. Pero después en tu tesis ya más bien de grado, es como el título es como difícil porque se trata de los nuevos paradigmas y el derecho al agua y en fin, ¿tiene que ver también con lo mismo o es una...? Tiene que ver con lo mismo, porque tiene que ver con las obligaciones que tenemos las personas y los pueblos al vivir en sociedad. ¿Por qué digo, mira, quiero trabajar el derecho al agua? Porque el agua es un bien social insustituible para todos los que compartimos este planeta. Y eso involucra no solamente a las personas, sino que también a los pueblos. El agua tiene además la particularidad que traspasa, escurre en los territorios y traspasa los límites de los propios territorios indígenas. En consecuencia, conecta los territorios indígenas con otros territorios y también impone restricciones, no solamente al Estado, no solamente a los individuos, sino que también a los pueblos, en la necesidad de salvaguardar la multiplicidad de funciones que tiene este recurso fundamental, que son sus funciones sociales, sus funciones ambientales, sus funciones culturales. Y es por eso que me pareció que pensar, mirar, hablar del derecho al agua impone nuevos paradigmas que ponen en discusión la privatización del recurso y por lo tanto... Tú hablas de las aguas indígenas. Las aguas indígenas, sí. Como el título incluso de la tesis o del libro. El libro es Las aguas indígenas. Las aguas indígenas. El libro son las aguas indígenas porque habla de las aguas que han sido confiscadas en los territorios indígenas. De acuerdo. Y en el territorios indígenas han sido confiscadas las aguas en una dimensión plural, porque son las fuentes naturales de agua y no hay solo una única fuente, ¿no? En definitiva, son las aguas que nutren los ecosistemas indígenas que están vinculados a ese territorio y del que depende ese proyecto, ese sistema de vida y costumbre, ese proyecto civilizatorio. En consecuencia, si estamos en el mundo andino, estamos hablando de las lagunas altoandinas, pero estamos hablando también de las vertientes, estamos hablando de los cursos de agua, que además son los únicos que irrigan esos territorios, estamos hablando de las cuencas hidrográficas. De las cuencas hidrográficas en su conjunto, estamos hablando de los cerros tutelares, de los malcos que producen el agua, y si nos vamos al sur estamos hablando de los ñadi, de los bofedales, de los menocos, ¿no? Estamos hablando de los ríos, de los lagos, estamos hablando también del mar. O sea, cuando estamos hablando de las aguas, estamos hablando también de los estuarios. Dicen, mire, las aguas se pierden en el mar, como si en definitiva esos cursos de agua no cumplieran funciones ambientales importantes para los ecosistemas marinos. De hecho, si uno piensa, ya que comenzamos en Chiloé, ¿no? Evidentemente, el río Pudeto, por ejemplo, que vierte finalmente a las aguas que forman, en definitiva, el estuario de Ancud, por ejemplo. Evidentemente son un mismo ecosistema que lleva a que las comunidades ribereñas busquen proteger todo ese ecosistema, ¿no? Hay una tendencia hoy día a segregar los espacios precisamente para permitir su aprovechamiento con fines económicos y ponerlo en el mercado de bienes y servicios. Y por
Por eso es que cuando una mirada, una mirada como la que yo intento explorar dentro de la tesis, busca una perspectiva ecosistémica de la problemática del agua, y por eso hablo en plural en general de las aguas indígenas en el libro, y por eso es que hablo de nuevos paradigmas en la tesis. Ah, muy interesante. Yo creo que estamos ya como aproximándonos, así o no, al medio tiempo de este partido. Estoy con un lenguaje muy futbolístico por el Mundial, digamos, ¿ya? Vamos entrando a estos temas que son como de tu especialidad y que son tan significativos, pero no ha parecido súper importante hacer como un recorrido previo por lo que han sido tus opciones de vida y de estudio. Y ya te vamos a dejar una pregunta planteada para la segunda parte, que es ¿qué diferencia hay entre tierra y territorio refiriéndose a los pueblos indígenas? Aquí en ¿Qué pasa, se olvidó? Sí, y tenemos a nuestra invitada especial de hoy, Nancy Yáñez. Yo le dejé planteada una pregunta, pero esa pregunta tiene que ver también con el tema que a todos nos interesa y del que tú sabes mucho también, que tiene que ver con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Pero partamos primero por esta diferencia que hay entre tierra y territorio referido a los pueblos indígenas. Bueno, cuando hablamos de derechos de pueblos indígenas, debiéramos hablar de territorio. Y debiéramos hablar de territorio porque lo que define en definitiva a los pueblos es que es su condición en definitiva de sociedades que, como ya había sido señalado, son preexistentes al Estado, que han desarrollado a lo largo de su historia un determinado sistema de vida y costumbre vinculado a un espacio territorial. Y por eso es que el convenio 169, cuando habla del territorio, habla de la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan y poseen para denotar cuál es el espacio territorial que esa cultura significa como propio. Y está entonces determinado por distintas variables, ¿no? Hay variables ecosistémicas, hay variables religiosas, hay variables económica productiva, hay variables sociales, porque además a través de los vínculos de parentesco, etcétera, las sociedades van connotando un determinado territorio. Así como de los atributos del Estado es el territorio, también un atributo fundamental de los pueblos indígenas es el territorio que les ha pertenecido desde tiempos ancestrales y del cual han hecho ocupación a lo largo de la historia. Ahora, la realidad histórica de que han enfrentado los pueblos indígenas en los procesos de colonización, tanto los vinculados a la conquista como los que tienen que ver fundamentalmente con la consolidación de los procesos republicanos en sus territorios hasta el día de hoy, van dando cuenta que estos territorios han sido atomizados, y los pueblos indígenas han sido permanentemente desplazados de esos territorios. Ahora, en esos procesos de atomización y de desplazamiento de su territorio, el Estado ha generado procesos reduccionales en los cuales básicamente lo que ha hecho es determinar por vía de distintos mecanismos reducir, como señalaba, el territorio de los pueblos indígenas y asignarle tierras. Cuando hablamos de tierras, fundamentalmente da cuenta de un proceso, en el fondo más bien, de las tierras que le han sido tituladas a los pueblos indígenas, aquellas respecto de las cuales se puede decir que en definitiva hay una vinculación más bien de tipo legal y en general no necesariamente coinciden, aunque pudieran coincidir con el territorio. Y a fin precisamente de evitar que el territorio se reduzca a las tierras tituladas, los instrumentos internacionales hablan alternativamente de territorio y de tierras indígenas, ¿no? Y por lo tanto, las tierras indígenas
son o debieran corresponder al ámbito territorial que los pueblos reivindican como propio. Mira, muy interesante porque yo tengo compré un libro que ya lo leí, un libro largo, se llama Los Parlamentos Hispano-Mapuches. Los Parlamentos Hispano-Mapuches, del periodo de 1593 a 1800 y tanto, digamos. Es bien interesante porque ahí está toda la relación de cómo, en este caso, la corona española se relaciona con los Butalmapus, ¿ya? Y cómo establece fronteras y cómo establece, y finalmente también cómo hay estos que son los parlamentos, que son como encuentros para llegar a firmar las paces. Y, en fin, entonces uno ve que la historia es muy larga, que comienza mucho antes también de la República. Bueno, sin lugar a dudas, pero tal vez lo que connota los parlamentos es una particularidad del pueblo mapuche y que por otra parte podría eventualmente hoy día generar o abrir puertas para una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Lo primero que connota es que efectivamente el pueblo mapuche, a diferencia de los otros pueblos indígenas de lo que conocemos como América Latina, suscribió con la corona acuerdos, tratados, por medio de los cuales el conquistador reconoció que el pueblo mapuche era una nación autónoma, una nación independiente. Desde, como tú indicas, muy tempranamente, en 1593 hasta 1803 se fueron suscribiendo estos acuerdos, estos parlamentos, y que básicamente lo que hacían era reconocer la autonomía del pueblo mapuche fundamentalmente desde el río Biobío hasta el río Tolten. Le reconocía las facultades jurisdiccionales que tenían sus autoridades, es decir, la facultad de gobernar su propio territorio. Les reconocía sus derechos de propiedad plena sobre ese espacio territorial, y a cambio de este reconocimiento, finalmente las autoridades mapuches lo que hacían era reconocer que la soberanía externa de la metrópoli, en este caso de España, para evitar que otros imperios intenten finalmente acceder a derechos soberanos sobre el territorio. En la época habían incursiones de otras potencias extranjeras, particularmente francesas en la zona. Por esa razón entonces que el conquistador tenía tanto interés que hubiera un reconocimiento de su soberanía, y a la vez favorecía procesos de intercambio comercial entre los conquistadores y el pueblo mapuche. Y esto es muy relevante porque finalmente es una época de gran apogeo económico para el pueblo mapuche y también de apogeo económico para esta capitanía general del Reino de Chile, que era muy pobre en la época. Sí. No, el poder colonial no estaba en Chile, pero a propósito fundamentalmente de lo que va a ser posteriormente el desarrollo de Potosí, el territorio autónomo mapuche, las autoridades mapuches van a proveer de una serie de productos con los cuales finalmente Chile se transforma en un centro proveedor relevante, sí, para Potosí. Ahora, ¿qué significa reconocer este tipo de instrumentos? Bueno, uno, tú lo señalabas, ¿no? Se suscriben con los Futalmapu, y los Futalmapu dan cuenta que efectivamente las fronteras territoriales para el pueblo mapuche no estaban en la cordillera de los Andes, que los mapuches llaman el Inapiremapu, sino que se extendía desde el Gulumapu, que era el territorio ubicado al oeste de la cordillera de la costa, sino que se extendía al este de lo que hoy día estimamos o conocemos como Argentina, y que eran las pampas argentinas, que sí, son el Puelmapu, ¿no? Sí. Pero no solamente estos parlamentos se firmaron con la corona española. En 1825 se celebraron parlamentos con el Estado de Chile previo a la ocupación militar del territorio. Las Naciones Unidas
nombró un relator especial para estudiar este tipo de parlamentos. Ese es el relator especial Alfonso Martínez. Y de acuerdo al estudio de Alfonso Martínez, estos parlamentos, estos tratados, tienen el carácter de tratados internacionales firmados entre las primeras naciones con los estados, ya sea con los conquistadores o con los estados republicanos, y deben ser respetados a la luz de lo que son los instrumentos internacionales hoy día vigente. De hecho, este tipo de instrumentos son las bases de los arreglos institucionales entre los pueblos indígenas y Canadá, y entre el pueblo maori y Nueva Zelanda. Entonces, son documentos de extrema importancia para resolver las problemáticas de hoy. Te hago una pregunta. Cuando tú planteas la necesidad del reconocimiento constitucional, ¿qué significa eso, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas primero significa que Chile reconoce que su comunidad política es plurinacional. O sea, hoy día Chile es un Estado que estima que tiene una sola nación, la chilena. Disculpa que te interrumpa, porque se habla del reconocimiento constitucional, pero no siempre se agrega lo que tú estás diciendo, que hay una comunidad de naciones o una comunidad plurinacional. Se habla de reconocimiento constitucional como si algo abstracto, pero tú lo estás asociando ya al reconocimiento de que hay más de una nación en Chile, ¿no? Así es, y hay más de una nación porque tenemos 9 pueblos indígenas que se autoidentifican como descendientes de las naciones originarias de Chile, preexistente a la conformación del Estado republicano. Han sido reconocidas en la ley indígena y por lo tanto debería existir como corolario de eso un reflejo en la Constitución, pero recientemente el censo del 2017 ha dado cuenta de que el 12,8% de la población en Chile se autoidentifica como indígena. Claro. Y estamos hablando de sobre 2 millones de personas se estima que descienden del pueblo mapuche. Sí. En esas condiciones, evidentemente Chile no es una nación cuyos referentes étnicos estén vinculados al mestizaje criollo. Evidentemente nuestra nación es plurinacional y hay un número importante de la población que ha sido segregado por razones étnicas. Si entendemos, primero está este país hay más de una nación, aunque no ha sido reconocida, solamente se reconoce en la práctica una nación, ¿no es cierto? Que es la nación asociada al Estado de Chile, que es la nación dominante. Pero esa nación dominante ha sido una nación que se ha relacionado, diríamos, como muy mal, bélicamente y represivamente con estas otras naciones originarias, porque ha habido episodios muy permanentes en la historia del país de violencia y de no reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Particularmente eso ocurre en lo que fue la llamada pacificación de la Araucanía, no es el único episodio, pero también quiero preguntarte de una manera especial, porque tú sabes que yo estoy como director del Museo de la Memoria y es un museo que está referido al periodo 73-90. ¿Qué pasó en ese periodo con las comunidades indígenas? ¿Sufrieron también la represión de sus derechos? Sufrieron fuertemente la represión de sus derechos, primero porque fueron severamente reprimidos por la dictadura a consecuencia de que durante el periodo previo a la dictadura el pueblo mapuche fundamentalmente se organizó para que la ley de reforma agraria se aplicara como mecanismo de restitución de las tierras que le habían sido usurpadas durante el violento proceso de ocupación militar de la Araucanía y de asignación de gran parte del territorio mapuche a particulares para la conformación del latifundio en el territorio autónomo que reconocían los parlamentos. Entonces, el periodo de reforma agraria fue uno en el cual el pueblo mapuche busca efectivamente que se reconozcan sus derechos de propiedad sobre las tierras que les fueron confiscadas y por lo tanto en el proceso de expropiación del latifundio se le restituyeran aquellas tierras de las que habían sido privados. Este hecho
fue motivo para que, producido el golpe militar, la dictadura fuera con toda su maquinaria represiva contra los mapuches. Y es así como en el caso mapuche hay detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y prisioneros políticos en razón de haber liderado los procesos de su pueblo y de sus respectivas comunidades para la recuperación de su tierra. O sea, la criminalización de los mapuches durante la dictadura está vinculada fundamentalmente a la recuperación de las tierras usurpadas. Yo quiero recomendar a quienes nos están viendo el programa que vayan al Museo de la Memoria, porque tenemos en el tercer piso del museo una exposición que se llama Memorias Indígenas, que es una exposición muy bien lograda y que, bueno, se refiere a este periodo también de represión que hubo durante la dictadura, pero dirigido a las comunidades indígenas, porque de alguna manera la reforma agraria del tiempo de Frei y el tiempo de Allende permitió un empoderamiento de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? ¿Fue así? Fue así hasta el golpe. Hasta el golpe. Hasta el golpe, porque la represión fue tan dura que gran parte de esos líderes estuvieron largo tiempo en prisión. Y la verdad que los procesos de las ejecuciones sumarias en las mismas comunidades aterraron a las comunidades. Yo diría que el proceso de reforma agraria, lo que llamamos la contrarreforma agraria, precisamente generó un efecto de desmovilización en las comunidades tremendamente fuerte. Sin embargo, ocurrió otro suceso durante la dictadura, y que fue el decreto ley por medio del cual Pinochet ordena finalmente la división de todas las comunidades mapuches, bastando con que un miembro de la comunidad pidiera la división. Y ahí, precisamente, sumándome, ¿no?, a tus palabras respecto a lo que a la iniciativa del Museo de la Memoria, ¿no? Si uno recorre la exposición del Museo de la Memoria hoy día, las memorias indígenas, se encuentra precisamente con un título por medio del cual Pinochet dice: mire, se terminaron los mapuches en Chile, hoy día somos todos chilenos. Y eso lo hace por medio de este decreto en el cual ordena la división de todas las tierras mapuches. Y el artículo primero de ese decreto disponía que por el solo hecho de que las comunidades mapuches se dividieran, perdían el carácter de tierras indígenas, las tierras divididas. Y lo que buscaba eso era poner en el mercado de tierras las tierras mapuches. Y ahí los mapuches masivamente respondieron a esa nueva violación de sus derechos, oponiéndose. Por medio de organizaciones, se organizaron como sindicatos agrícolas, como cooperativas agrícolas, y bajo esa fórmula se opusieron a la imposición de este decreto, al menos para lograr la derogación de este artículo primero, que le quitaba el carácter de indígena a sus tierras. Es un acto de dignidad del pueblo mapuche muy fuerte y de alto riesgo, porque estamos hablando del 78 y el 79. Como consecuencia de eso se generan el ADMAPU, el Nehuenmapu, empiezan a aparecer, empiezan a perfilarse las organizaciones políticas mapuche, incluso antes que se reorganizara, en definitiva, la sociedad civil o los partidos políticos contra la dictadura. No logran, sin embargo, parar la división, porque en la medida en que bastaba que una persona lo pidiera, la dictadura concluye con prácticamente todas las tierras mapuches divididas. Y eso es muy complejo, porque las tierras mapuches son tierras individuales. Ahora, afortunadamente, los mapuches han permanentemente reivindicado el que sus tierras estén fuera del comercio humano, porque las tierras indígenas, en definitiva, tienen para la cultura una connotación diferente y por lo tanto no pueden ser objeto de transacción. Te hago una pregunta difícil. Tú eres feminista, de hecho, ¿no es cierto? En términos generales, lo que significa la conciencia política de género, etc. ¿El mundo mapuche, la cultura mapuche, es patriarcal o no es patriarcal? ¿Cómo lo ves tú, históricamente? Bueno, yo creo que ahí se mezclan dos preguntas. Una... La primera es si eres feminista o no. La primera es si uno es feminista
Y la segunda es, y yo creo que la segunda requiere requiere al menos plantear, dar cuenta de que hay de la naturaleza del cuestionamiento, digamos. Yo diría que probablemente uno podría decir, mire, la sociedad mapuche es patriarcal como lo es la sociedad mayor. Uno podría decir, las sociedades indígenas, hay muchas sociedades indígenas patriarcales. La diversidad cultural da cuenta de que hay algunas con esas características u otras no. Y en la sociedad mapuche hay tantas líderes y mujeres feministas como hay en la sociedad mayor. Y por lo tanto, probablemente muchas lamían que están viendo el programa dirían, sí, yo también soy feminista en una sociedad patriarcal. Y los procesos políticos del feminismo indígena en sus respectivas sociedades son tremendamente diversos e interesantes de analizar para dar respuestas a las problemáticas de discriminación de género que vivimos las mujeres, tanto en la sociedad indígena como en las sociedades que no son indígenas. Sin embargo, y aquí yo tengo una observación para el feminismo y una observación poco cuando uno mira desde la perspectiva patriarcal la problemática de discriminación de género dentro de las sociedades indígenas. Yo creo que mirar solo desde lo patriarcal oscurece el análisis. Y oscurece el análisis porque hay determinadas problemáticas de discriminación de género que si uno no las pone en el contexto de la cultura, no logra o puede tener determinados sesgos que no logran ver tal vez la eficacia de determinadas definiciones o determinadas decisiones que se tomen. Y voy a poner un ejemplo para poder clarificarlo. La gran discusión respecto a si, y esto no tiene que ver con que, en definitiva, aplicar la variable cultural signifique que uno está debilitando los derechos de las mujeres. Y en el caso chileno se ha dado un debate muy fuerte desde el mundo feminista y el mundo de los derechos humanos respecto a los acuerdos reparatorios en caso de violencia de género en comunidades mapuche. Los acuerdos reparatorios están prohibidos por la ley de violencia de género fundamentalmente porque estos acuerdos reparatorios en la sociedad mayor han demostrado que las mujeres que en los casos en que se han aplicado estos acuerdos reparatorios finalmente mantienen las condiciones de convivencia con el agresor, en los cuales evidentemente las mujeres están o han estado tremendamente vulnerabilizadas. La mayoría de esos casos han terminado además con hechos brutales de violencia contra las mujeres y entonces no ha operado ahí ni mecanismos de prevención ni de reparación. Sin embargo, aplicados en comunidades mapuche se ha dado la particularidad, diría yo, que o sea, si uno quiere evaluar, digamos, estos acuerdos reparatorios, se ha dado la particularidad de que en los casos en que se aplicaron los acuerdos reparatorios hubo bajos niveles de reincidencia. Si hay bajos niveles de reincidencia es porque están operando otros dispositivos sociales. Y yo creo que ahí es importante dar cuenta que si un acuerdo reparatorio se puede aplicar en una comunidad mapuche, en donde en definitiva el colectivo está involucrado con la vida de la familia y por lo tanto esos individuos están de alguna manera condicionados o pueden estar de alguna manera soportados por ciertos dispositivos del colectivo a la hora de resolver la problemática de la violencia, uno debiera estar abierto a esos arreglos institucionales. Y eso permite mirar con perspectivas interculturales problemas que pueden ser similares, discriminación de género en la sociedad mapuche o en la sociedad indígena. O sea, en la sociedad mapuche, sí, en una sociedad indígena o en la sociedad mayor. Yo diría que básicamente mi punto sería que hay mecanismos del colectivo que podrían resolver problemáticas que no operan de la misma forma en una sociedad y en la otra. Nancy, ¿tú viviste en Isla de Pascua? Yo viví en Isla de Pascua. ¿Por qué? Yo viví en Isla de Pascua. O Rapa Nui, no sé. Viví en Rapa Nui. Sí.
porque me pareció una oportunidad muy atractiva poder vivir y trabajar en Isla de Pascua. La verdad que yo previo a vivir en Rapa Nui no había tenido la oportunidad de estar allá, por lo tanto el poder trabajar en Rapa Nui era sin lugar a duda una oportunidad de conocimiento. ¿Y qué trabajo hiciste en Rapa Nui? Bueno, fui la primera jefa de oficina de la CONADI en Rapa Nui. Ya, nada menos. Te hago una pregunta. ¿A los Rapa Nui les gusta o no les gusta que los llamen indígenas? Yo diría que los Rapa Nui, hoy día, cuando yo recién, la primer periodo que estuve en Rapa Nui, la verdad que la gente se resistía totalmente a que los llamen indígenas. Y además, que los llamaran indígenas de alguna manera los vinculaba con el error histórico de Cristóbal Colón. Y por lo tanto los vinculaba con lo latinoamericano y con la conquista española. Cuestión que evidentemente ellos rehusan, en particular porque ellos no fueron conquistados por España, sino por Chile. Yeah. En consecuencia, efectivamente, marcar que el conquistador era un conquistador distinto al conquistador hispano es clave en la relación del Estado, del pueblo Rapa Nui con el Estado de Chile. Y lo segundo es que, y también en la lógica de restablecer su identidad en este proceso de colonización y por lo tanto de chilenización de la identidad Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui reivindica su pertenencia polinésica. Y por lo tanto la reivindicación de su identidad polinesia lo lleva a establecer diferencias respecto a los procesos latinoamericanos. Me avisan, Nancy, que ya se está terminando el programa. Estamos en el tiempo, pero ya que estamos en Huetripantu o en Año Nuevo, ¿quiere dejar algún mensaje de fuerza o de Nehuen en este momento para quienes están escuchando? Bueno, mi mensaje sería más bien al Estado de Chile. Yo creo que el Estado de Chile ha sido miope para entender y para mirar las oportunidades políticas que existen en la actualidad para resolver el problema histórico que tiene con todos sus pueblos indígenas. Hay oportunidades y esas oportunidades no están en aplicar políticas represivas, no están en criminalizar a los pueblos indígenas, ni están en negarle los derechos. Yo diría que es el momento de construir una democracia que integre a los pueblos indígenas y por lo tanto el Estado de Chile debiera efectivamente mirar a democracias más inclusivas como la neozelandesa, que nos permite, por ejemplo, incluir los parlamentos e incluir la Polinesia. Bueno, gracias, Nancy. Hemos aprendido mucho en este programa, ha sido muy educativo. Además, una profesora que tiene una militancia, si se quiere decir, por la interculturalidad y por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Y a ustedes los veo el próximo miércoles en ¿Qué pasa? Se olvido. No se olviden.